Mi hija, que siempre se había portado bien y era obediente, de repente empezó a llorar e insistió en ir a Disneylandia. Amenazó con hacer una huelga de hambre si no aceptaba. Sin otra opción, la llevé allí mientras su padre se quedó en la empresa trabajando. Después de pasar medio mes allí, estaba exhausta, pero mi hija seguía quejándose de que no se había divertido lo suficiente y quería quedarse más tiempo. Mi jefe ya me había instado a regresar al trabajo tras tomar tantos días libres. Inmediatamente reservé un vuelo para el día siguiente. Inesperadamente, en mitad de la noche, escuché a mi hija llamando a su padre. «Papá, ¿se siente mejor la señorita Sasha? Mamá y yo regresaremos mañana. Por más que actúe lindo es inútil. Por favor, ayuda rápidamente a la señorita Sasha a empacar sus cosas y salir de nuestra casa. No dejes que mamá se entere». En mitad de la noche, me di la vuelta y de repente no sentí a mi hija a mi lado. Me desperté sobresaltada y me levanté rápido. La puerta del dormitorio estaba abierta y no había luz afuera. En el espacio tranquilo escuché vagamente su voz proveniente de la sala, fuera de la suite. Fruncí el ceño, preguntándome por qué la niña no estaba durmiendo y estaba afuera tan tarde. Me levanté y salí del dormitorio solo para ver la pequeña figura de mi hija agachada bajo el balcón sosteniendo un reloj con teléfono. «Papá, ¿se siente mejor la señorita Sasha? ¿Le gusta nuestra casa? Mamá y yo regresaremos mañana». Originalmente quería regresar unos días después para que la señorita Sasha pudiera quedarse más tiempo, pero no importa cuánto actúe linda, es inútil. Mamá es tan molesta. Es todo culpa suya por estar en el camino. De lo contrario, podría quedarme contigo y acompañar a la señorita Sasha. Papá, por favor, ayuda rápidamente a la señorita Sasha a empacar sus cosas y salir de nuestra casa. No dejes que mamá se entere. Yo, que al principio estaba preocupada por mi hija, sentí que en un instante había caído en una cueva de hielo. Mi mente zumbaba y mi sangre pareció congelarse. No podía creer lo que había oído. Mi amado esposo y la hija que había querido durante 8 años estaban conspirando para engañarme. Todo por una mujer llamada Sasha. Señorita Sasha. Al mirar el reloj con teléfono en la mano de mi hija, recordé que la señorita Sasha era la profesora de caligrafía en la clase de tutoría de mi hija. Ese reloj teléfono fue un regalo de ella. En ese momento le pedí a mi esposo, Víctor, que lo devolviera. ¿Cómo podría un estudiante aceptar un regalo tan caro de un profesor? Víctor aceptó, pero mi hija se negó. Lloró y dijo que era un premio para la señorita Sasha por ganar el primer lugar en la competencia grupal de caligrafía. Si lo devolvíamos significaría que no reconocíamos su logro. Sin otra opción, agregué a la señorita Sasha en Instagram y concerté una cita con ella, regalándole una botella de perfume de alta gama como obsequio recíproco. Nunca esperé que ese reloj teléfono se convirtiera en una herramienta para que mi hija se comunicara en secreto con ellos. Mamá. Mi hija se levantó y me vio, con los ojos llenos de pánico. Me tranquilicé y forcé una sonrisa. ¿Por qué no duermes y qué haces aquí tan tarde? Después de todo, era solo una niña. Mientras estaba acostada, sus ojos miraban a su alrededor. Acabo de extrañar a papá y lo llamé. Mamá, tengo mucho sueño. Quiero irme a la cama. Mientras hablaba, incluso bostezó con convicción. Cuando pasó a mi lado, todavía la llamé. Mi voz tembló con un dejo de inquietud. ¿Amas a mamá? Mi hija se dio la vuelta y se arrojó a mis brazos, frotando su carita contra mí, tal como cuando tenía 2 o 3 años. Ama más a mamá y también ama más a papá. Mientras observaba su espalda cuando regresaba al dormitorio, era como si 2 voces pelearan en mi mente. Una decía que podía ser un malentendido, mientras la otra decía que debía buscar pistas. Una vez que se planta la semilla de la duda, ésta solo se hace más profunda. Sentada en el sofá sin encender la luz, hice clic en la foto de perfil de la señorita Sasha. Cuando la agregué como amiga, seleccioné específicamente solo chatear. Esta fue la primera vez que abrí su Instagram. La última publicación era de hoy, ¿qué hacer con un novio pegajoso?
La imagen la mostraba acostada en una cama con una camisola sexy y la mano de un hombre en su cintura. Mientras miraba la pantalla, mis manos empezaron a temblar gradualmente y mi respiración se aceleró. De repente, una lágrima cayó sobre la pantalla del teléfono, seguida de un torrente incontrolable. Tiré el teléfono, me desplomé y me cubrí el rostro con ambas manos. Lágrimas corrían entre mis dedos. Qué familiar me resultaba el fondo, la decoración, la cama e incluso mi foto en la mesita de noche. Y el dueño de esa mano no era otro que mi esposo de 7 años de noviazgo y 9 de matrimonio, Víctor. Nunca pensé que mi marido me engañaría, así como nunca imaginé que el hombre que me amaba profundamente algún día me traicionaría. Fuimos el primer amor del otro. A los 17 años conocí a Víctor en la secundaria. Siempre fui un estudiante destacada, mientras que él era, según los profesores, el que molestaba incluso cuando dormía en clase. Debido a un programa de asistencia mutua de la clase, me asignaron como su compañera de escritorio, responsable de supervisar sus estudios. Al principio realmente no me gustaba. No solo no estudiaba, sino que además siempre me molestaba cuando yo lo hacía. Durante las pausas del almuerzo dibujaba círculos en mi espalda. En la clase de educación física, cuando corría y no podía seguir su ritmo, se daba la vuelta y corría a mi lado, burlándose de mí constantemente. Algunos chicos problemáticos de la clase de al lado me bloquearon después de clases por ser bonita. Él corrió y peleó con 4 o 5 de ellos, dislocándose el brazo para protegerme. Desde ese día, mi impresión sobre él cambió. Más tarde sus notas mejoraron, pero aún estaban lejos de las mías. Para estar en la misma ciudad que yo en la universidad, solicitó ingreso a una universidad de segundo nivel en la misma ciudad. En Navidad, durante nuestro primer año, él me confesó su amor y naturalmente comenzamos a salir juntos. Durante las vacaciones de invierno, su padre tuvo una aventura y se divorció, y su madre desarrolló una depresión y se suicidó después de que comenzara el nuevo periodo escolar. Él se encerró en su habitación durante 3 días y 3 noches. Cuando lo vi, me abrazó y lloró amargamente, diciendo que odiaba más que nada a las amantes. Dijo, Emma, eres mi única familia. Yo, Víctor, juro por mi vida que solo te amaré a ti. Mi corazón, mi cuerpo y mis sentimientos te pertenecen solo a ti. Si alguna vez te traiciono, que tenga una muerte horrible. Más tarde, después de graduarse de la universidad, conoció a mis padres, quienes estaban muy satisfechos con él. Luego tuvimos una gran boda. En el segundo año después de nuestro matrimonio, di a luz al fruto de nuestro amor, casi perdiendo la vida en el proceso. Víctor llamó a nuestra hija Nena, simbolizando que su promesa a Emma nunca cambiaría. Nos convertimos en una familia feliz de 3. Gracias a la niña, Víctor trabajó aún más duro y en tan solo 2 años llegó a ser gerente de su empresa. Luego también me ascendieron a mí. La vida iba mejorando cada vez más, pero Víctor empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a menudo regresando a medianoche. Cada vez que me abrazaba y actuaba de forma apegada, decía, cariño, te amo mucho. Estaremos juntos toda la vida. Cada vez me sentía muy feliz. Todos mis amigos y colegas me envidiaban por tener tan buen marido. Pero cuando esa fachada de amor se desgarró, la verdad era tan insoportable. No seguí mirando el Instagram de Sasha. Basado en la intuición de una mujer sobre una amante, todo lo que ella publicaba estaba destinado solo a que yo lo viera. Solo una prueba fue suficiente para confirmar la infidelidad de Víctor. No había necesidad de autotorturarme. Preparé el acuerdo de divorcio durante la noche y lo firmé. Al bajar del avión, Víctor apareció en la puerta de llegadas, saludándonos desde lejos. Nuestra hija lo vio y corrió directamente a sus brazos. Víctor abrazó a nuestra hija y luego extendió la mano para atraerme hacia su abrazo. Su voz sonó enojada, cariño, ¿por qué te alejaste tantos días? ¿Olvidaste que hay un marido en casa? Te extrañé mucho. Mientras hablaba, intentó besarme. Pensando en cómo su boca había besado a alguien más incontables veces, me sentí mareada. De repente lo esquivé y dije con suavidad, no te metas. Hay mucha gente aquí. Víctor hizo un puchero, disgustado.
Nuestra hija se rió. Papá, solo piensas en mamá. ¿No me extrañas? Por supuesto que extraño a mi princesita. Vayamos a casa y veamos lo que papá tiene preparado para ti. Observé al padre y a la hija caminando adelante como siempre. Si no hubiera escuchado la llamada secreta de mi hija, ¿nunca me habría enterado en mi vida? De vuelta a casa, la casa estaba limpia y ordenada. Inmediatamente me di cuenta del jarrón en la mesa del comedor. ¿Cuándo cambiaste el jarrón? Víctor se quedó desconcertado, pero luego explicó con calma: lo rompí accidentalmente hace unos días, así que compré uno nuevo. ¿Cómo es? Mi gusto no es malo, ¿verdad? No dije nada. Era evidente que eso no era de su gusto. Después de tantos años juntos, Víctor nunca se había preocupado por esas cosas en casa. Alguien más había estado en la casa. Y en cuanto a por qué se rompió el jarrón que estaba sobre la mesa y que habían hecho en la mesa, no lo sabía. No quería pensar en ello. Tenía miedo de vomitar. Cargando el equipaje, me quedé en la puerta del dormitorio, sin saber si entrar. ¿Qué ocurre? Víctor se acercó y me preguntó. Negué con la cabeza y entré. El dormitorio parecía igual que cuando lo dejé, excepto que las sábanas y las fundas nórdicas habían sido cambiadas. Si no hubiera visto esa publicación de Instagram, podría haber pensado que todo era una ilusión. Víctor me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Cariño, te extrañé mucho. La próxima vez, no te alejes tanto tiempo, aunque sea para acompañar a la niña. No sabes lo mal que duermo sin ti a mi lado. Mira mis ojeras. Mientras hablaba, intentó besarme. Pensando en cómo recientemente había besado y abrazado a otra mujer, le había hecho votos y ahora estaba haciendo lo mismo conmigo, se me revolvió el estómago. De repente lo empujé. Antes no lo sabía y pensaba que esa era su forma de demostrar amor. Ahora que lo sé, me doy cuenta de que esas eran solo sus formas de compensar su culpa por haberme engañado, para aliviar su propia conciencia. Al mirarlo a la cara, no pude evitar apretar los puños. Sí, sus ojeras eran muy marcadas. Parece que durante los días que estuve fuera, esta pareja adúltera había estado trabajando horas extras para excitarse. Su rostro estaba pálido y cetrino. Es un milagro que no muriera en la cama. Víctor me miró desconcertado. Emma, ¿qué pasa? Te ves muy pálida. ¿Te sientes mal? Extendió la mano para tocar mi frente, lleno de preocupación. No tienes fiebre. Di un paso atrás. Quizás simplemente estoy demasiado cansada estos últimos días y no he descansado bien. Pensando en algo, añadí, mis padres dijeron que extrañaban a la niña. Podrás hacerte cargo de ella más tarde. Víctor asintió, iré y volveré rápidamente. Puedes tomar una siesta en casa sola. Mientras decía eso, rápidamente me besó en la mejilla. Después de que se dio la vuelta, resistí el impulso de vomitar y me limpié la cara enérgicamente. Al escuchar el sonido que hacían al irse, comencé a inspeccionar el dormitorio. Aunque Víctor lo había ordenado bien, no quedó ningún rastro. Pero ya que Sasha había hecho todo lo posible para entrar en mi casa, ¿cómo no iba a dejarme algo por descubrir? Eché un vistazo a la cama perfectamente lisa y levanté el colchón con ambas manos. Efectivamente, había una ropa interior de encaje blanco presionada debajo del borde. Mis dedos se clavaron fuertemente en el colchón. En ese momento, la ira superó al dolor. ¿Quién hubiera pensado que en ese cálido hogar habría rastros de otra mujer? Saqué mi teléfono y tomé una foto de la ropa interior. Luego encontré una bolsa de archivos y la metí dentro. Justo cuando terminé, mi mamá llamó. Víctor no había llevado a nuestra hija a casa de mis padres. Habían estado fuera durante más de una hora. ¿A dónde se habían ido? Aunque ya lo sospechaba, igual llamé para confirmar. La llamada fue respondida rápidamente. Víctor, mi mamá acaba de llamar y me dijo, no te llevaste a nena. ¿A dónde fuiste? Había un poco de ruido en su voz, pero su tono seguía siendo amable. Me olvidé de decírtelo. Se trata de la clase de caligrafía de nuestra hija.
El profesor llamó de repente hoy y dijo que se habían distribuido nuevos libros de texto. Fuimos al centro de tutorías. Nuestra hija está justo a mi lado. Te la paso para que hables con ella. Pronto, la dulce voz de nuestra hija llegó a través del receptor. Mamá, hoy no puedo ir a casa de mi abuela. La señorita Sasha está enseñando contenido nuevo hoy y hay una clase por la tarde. Papá y yo podríamos regresar muy tarde. Mamá, no te preocupes por nosotros. Sosteniendo otro teléfono, miré la actualización de Instagram de Sasha de hace 3 minutos. Mucha gente comentó, parecemos una familia de 3. Abajo había una foto de Sasha en cuclillas, a medio camino entre Víctor y nuestra hija, cada uno besándola en una mejilla. Mientras escuchaba las mentiras del padre y la hija nuevos libros de texto, clases nocturnas me mordí el labio con fuerza, sin soltarlo incluso cuando mi boca se llenó del sabor de la sangre. No podía entender por qué un hombre no podía controlar sus deseos y me engañaba, y por qué mi propia carne y sangre, a quien llevé conmigo durante 10 meses, también me traicionaría. ¿Qué tan mala debo ser para que mi propia hija ayude voluntariamente a su padre a engañarme y salir con la amante? Reprimiendo el dolor en la garganta, le pregunté suavemente a mi hija, nena, somos madre e hija. ¿Le mentirías a mamá por otra persona? Incluso en ese momento, todavía conservaba un rayo de esperanza para esta hija a quien había apreciado desde que era pequeña. Mientras ella estuviera a mi lado, podría olvidar lo pasado. Y durante el divorcio, lucharía por la custodia con Víctor. Pero la realidad me golpeó fuerte otra vez. Sin dudarlo, mi hija dijo, nah. Ella quiere más a mamá. ¿Cómo podría mentirle? Bueno, mamá, tengo que ir a clase ahora. Adiós. Al escuchar el tono de ocupado en el teléfono, apreté los puños, dejé caer las lágrimas y reí quedamente. Sentí una profunda desolación. Pensar en los años que había dedicado a esta familia y a mi hija fue increíblemente irónico. Si la traición de Víctor me enfureció y me rompió el corazón, las acciones de nena me dejaron helada. Esta casa, que había decorado con mis propias manos, ahora sentía como si cada rincón estuviera impregnado de su asqueroso olor. No podía quedarme ni un segundo más. Tomé mi maleta aún sin desempacar, puse el acuerdo de divorcio sobre la mesa y conduje hasta un hotel para alojarme. También envié la ropa interior de Sasha directamente a su trabajo y le mandé capturas de pantalla de su Instagram a la directora del centro de tutorías, escribiendo, dejaron la ropa interior de la maestra de su institución en mi cama. Fue enviado a la escuela. Desde descubrir la infidelidad de Víctor hasta mudarme de la casa en la que había vivido durante 9 años, resultó que 16 años de relación podían terminar en tan solo unas pocas horas. En realidad, cuando me enteré del romance de Víctor, pensé en hacer un gran escándalo, pegarle unas cuantas bofetadas y preguntarle por qué me había engañado. Quería llorar con todo mi corazón. Incluso seguí dudando de mí misma, preguntándome si había hecho algo mal. De lo contrario, ¿por qué a Víctor y a Nena les gustaría Sasha? Después lo pensé mejor. No debería castigarme por los errores de otros. Tal vez Víctor finalmente había revelado su verdadera naturaleza después de todos estos años. En cuanto a Nena, solo puedo decir que la genética es demasiado fuerte. Ella ha heredado completamente los rasgos de su padre. Pero si hablamos de herencia, probablemente empezó por el padre de Víctor. Mantuve mi teléfono encendido esperando que Víctor llamara después de ver el acuerdo de divorcio cuando llegara a casa. No fue hasta las 8 de la noche que Víctor llamó. Su respiración era un poco inestable y sus palabras estaban llenas de preocupación. Emma, ¿te sientes mejor? Nuestra hija terminó clase y la llevé directamente a casa de tus padres. Hay algo en la empresa que exige horas extras hoy. Bueno, escuché claramente el gemido de Víctor. Después de todo, habíamos estado juntos durante tantos años con incontables momentos íntimos. Sabía exactamente lo que significaba ese sonido. Así que no podía esperar ni un momento. Durante el día, llevó a nuestra hija a conocerla. Y ahora ni siquiera tenía tiempo de volver a casa y mirar el acuerdo de divorcio. Mientras me mentía por teléfono, no la soltó. Apreté el teléfono con fuerza. Aunque sentía que mi corazón se hacía pedazos,
Todavía pretendía estar tranquila. ¿Qué ocurre? Nada, acabo de tener hipo. Víctor sujetó la cabeza traviesa de Sasha. Sasha se inclinó para besarlo. Víctor no esperaba que ella fuera tan atrevida y la apartó, explicándose culpable y nervioso. Emma, si tienes hambre, pide algo para ti. Cuídate. Todavía tengo trabajo aquí, así que colgaré primero. Después de colgar el teléfono, Víctor abrazó a Sasha. ¿No te dije que no causaras problemas? ¿Por qué no escuchas? Sasha dio un golpe. ¿Tienes tanto miedo de que ella se entere? Si ella lo sabe, ¿no sería perfecto que se divorciaran? Ante estas palabras, el rostro de Víctor se ensombreció. Te dije antes de que nos juntáramos que no me divorciaría. Al verlo enojado, Sasha rápidamente lo besó para complacerlo. Está bien, no te enojes. No arruines el ambiente. Los ojos de Víctor se iluminaron y besó ansiosamente sus labios. Me senté junto al ventanal del hotel, recordando cada momento que pasamos juntos. De hecho, hace ya 2 años, cada vez que estábamos en la cama, él me decía más de una vez, Emma, tu piel es demasiado delicada. Nunca me atrevo a usar la fuerza, siempre tengo miedo de lastimarte. Si no estaba satisfecho, tímidamente le preguntaba. Él me abrazaba, su voz siempre tan tierna, Emma, te amo. Te aprecio mucho. Para que no se volviera corrupto de repente. Él ya había tenido tales pensamientos. O quizá en ese momento ya había probado la emoción de la locura. Ya no quería pensar más en ello. En estos años, él había tocado a otras mujeres y luego regresaba para tener intimidad conmigo. Fue realmente repugnante. Después de tantos años de relación, sería mentira decir que no estoy triste. Cuando me enteré de que él tenía intimidad con otra mujer, sentí como si se me hubiera caído el cielo. El dolor era tan intenso que no podía respirar, y hasta pensé en acabar con mi vida. Pero cuando volví en mí, me di cuenta de lo tonto que era ese pensamiento. ¿De qué serviría mi muerte? Víctor podría estar triste, pero después sería aún más inescrupuloso con Sasha. Incluso podría casarse con ella. Eso sería sacrificarme para cumplirlos, y al final, serían mis padres quienes sufrirían un destino peor que la muerte. Vi el cielo palidecer y el sol salir lentamente. Un nuevo día comenzó. Me arreglé y fui temprano a la oficina. El matrimonio tuvo que terminar, pero el trabajo y la vida tenían que continuar. Después de tomarme medio mes de descanso, el trabajo se había acumulado como una montaña. Cuando mi colega Ana me trajo unos documentos para firmar, no se olvidó de bromear. Emma, ¿cómo estuvo tu viaje a Disneyland? ¿Por qué te ves tan rara? Tus ojos también están hinchados. Me toqué los ojos y forcé una sonrisa amarga. Quizás simplemente estoy demasiado cansada. No he descansado bien estos últimos días. Ana me dio una palmadita en el hombro. Vamos a salir a comer algo rico. Es mi culpa. Negué con la cabeza. Vamos, cuéntame cómo es Disneyland. Nunca he estado allí. Cuando tenga vacaciones, le pediré a mi novio que me lleve también. No tuve más remedio que aceptar. Después de trabajar otra media hora, sonó un tono de llamada urgente. Era Víctor llamando. Parecía que no había vuelto a casa en toda la noche. En ese momento, probablemente fue cuando Sasha llegó al trabajo y fue llamada por su jefe para identificar la ropa interior, y luego recibió la noticia. Por eso llamó. En el momento en que contesté el teléfono, sentí curiosidad por saber qué diría. La voz ansiosa y nerviosa de Víctor llegó inmediatamente a través del receptor. Emma, te lo puedo explicar. No es lo que piensas. No hay nada entre la señorita Sasha y yo. Esta foto fue tomada a petición de nuestra hija. Ayer fue el cumpleaños de la señorita Sasha. Cuando fuimos a clase, ella aún no había comido y nuestra hija dijo que tenía hambre, así que salimos a comer juntas. No esperaba que incluso en ese momento, él todavía me estuviera mintiendo. ¿Pensó que yo era una tonta que creería todo lo que él dijera? Así que al final lo juzgué mal. ¿Es eso así?
¡Qué coincidencia! Y ella dejó la ropa olvidada accidentalmente. Emma, por favor no preguntes más. No preguntes. Hemos estado juntos durante tantos años. Tienes que creerme. Pase lo que pase, te amo. Nunca he dejado de amarte ni un instante. Tenemos una hija encantadora. Somos una familia. Emma, eres la persona que más amo, la persona más importante. No digamos nada. Vamos a pretender que algunas cosas nunca sucedieron y dejar todo como está. ¿Está bien, Emma? Bueno. Al final, la voz de Víctor había adquirido un tono lloroso y entrecortado. Me lo siguió repitiendo una y otra vez por teléfono. Bueno. Suplicándome. Fue igual que cuando tenía 18 años, cuando los delincuentes de la clase de al lado lo golpearon hasta dejarlo azul para protegerme. Me quedé perdida, observándolo con lágrimas corriendo como un torrente. En ese momento, utilizó su única mano móvil, la izquierda, para limpiar mis lágrimas. Aunque su rostro estaba pálido por el dolor, él todavía me persuadió gentilmente. Emma, no llores. Vale, Emma, tu llanto me rompe el corazón. Por favor, no llores. Vale, Emma, estoy bien. No moriré. Gané la pelea. Los vencí a todos. En el futuro, si alguien te intimida, lucharé por ti. Al ver su apariencia tonta, no pude evitar preguntar con los ojos rojos, Víctor, ¿qué pasa si quien me intimida en el futuro eres tú? Su voz temblorosa continuó, llena de pánico y miedo indescriptibles. Le hice la misma pregunta otra vez en aquel momento. Víctor, ¿qué pasa si en el futuro quien me intimida eres tú? Hubo un silencio repentino en el otro extremo del teléfono, solo una respiración pesada. Sabía que lo recordaba. Después de un largo rato, habló con firmeza. Emma, no me separaré de ti. El acuerdo de divorcio está sobre la mesa. Fírmalo. Después de decir esto, colgué el teléfono directamente. Me cubrí el pecho, inclinando la cabeza hacia atrás para evitar que las lágrimas cayeran. A pesar de que me habían lastimado tantas veces, cada vez sentía como si me arrancaran el corazón y el dolor me atravesara el alma. ¿Cuántos 16 años tiene una persona en su vida? Víctor ocupó la mayor parte de mi vida. Los recuerdos más bellos. Ahora me dicen que esta belleza hace tiempo que está podrida, ennegrecida y apestando. ¿Cómo puedo aceptar esto? Yo, Emma, no soy alguien que no pueda dejarse ir. Aunque separarse sea sangriento y doloroso, lo consideraré como un fénix que renace de sus cenizas. Fui a comer con Ana. El restaurante que eligió estaba a 10 minutos en coche. La recepcionista nos llevó directamente a una habitación privada. Inesperadamente me encontré con Víctor allí. Para ser precisos, Víctor estaba en la habitación privada contigua a la nuestra. La puerta estaba entreabierta y mi colega fue la primera en verlo. Emma, la persona que está dentro se parece a tu marido. Víctor a menudo me recogía y me dejaba en el trabajo y pedía el té de la tarde para mis colegas, así que con el tiempo todos se familiarizaron con él. Seguí su mirada y miré. Las personas en la sala privada eran todos amigos de Víctor. Víctor estaba sentado de lado a la puerta y Sasha estaba sentada a su lado. Víctor, ¿qué debo hacer ahora? Toda la escuela lo sabe y he perdido mi trabajo, decía ella mientras comenzaba a llorar. Víctor simplemente tenía el rostro sombrío, el ceño fruncido y no la consolaba. Uno de sus hermanos tomó la palabra. Cuñada, no llores. Víctor definitivamente está pensando en una manera. Si las cosas empeoran, Víctor aún podrá apoyarte. Los demás también intervinieron. Escuché su conversación aturdida. Hace 2 horas, Víctor me había llamado, rogándome que fingiera que no había pasado nada. Ahora, estaba de nuevo con Sasha. Víctor valoraba tanto a Sasha que incluso sus amigos la aceptaban, llamándola su pequeña cuñada. Recordé que en cada reunión me llamaban cuñada mayor. Entonces no fue por respeto sino para distinguirnos. Ana también notó que algo andaba mal.
Ella me miró con preocupación y me jaló para que me parara contra la pared. Sasha, disfrutando de su favor, dijo, Víctor, ya que ella propuso el divorcio, es perfecto para que nos casemos. Entonces escuchó un fuerte estruendo de una copa de vino rompiéndose, seguido por la voz furiosa de Víctor, no me divorciaré de Emma. Emma es mi única esposa en esta vida. Nadie puede reemplazarla. Sasha empezó a llorar con mucha tristeza. Uno de los hermanos tomó la palabra. Víctor, ahora que la cuñada mayor lo sabe, conoce su temperamento. Si ella insiste en el divorcio, ¿qué harás? Víctor dijo con seguridad que no lo haría. La conozco. Ella me ama mucho y ama a nuestro hijo. Durante todos estos años ha dedicado su corazón a la familia, a mí y a nuestro hijo. Nuestros 16 años de relación no pueden cortarse así como así. Mientras me disculpe sinceramente y le pida perdón, es solo cuestión de tiempo antes de que ella ceda. Ella me ama tal como yo la amo. Aunque ya había sentenciado a muerte a Víctor en mi corazón, escuchar esas palabras todavía causaba un dolor denso en mi pecho. Qué ridículo que mis años de dedicación a la familia y a nuestra relación se hubieran convertido, a sus ojos, en moneda de cambio para manipularme y hacerme concesiones. Al ver mi pobre complexión, Ana tomó mi mano y susurró, Emma, ¿quieres que te acompañe adentro para enfrentar a esta pareja adúltera? No dije nada, simplemente empujé la puerta para abrirla y me quedé en la entrada. Uno de ellos escuchó el sonido y subconscientemente miró hacia la puerta. En el momento en que me vio, la comida cayó sobre la mesa. Cuñada mayor, ¿por qué estás aquí? Mientras sus palabras caían, la sala privada quedó en silencio. Víctor empujó a Sasha, que estaba apoyada en él, y me miró con pánico, caminando hacia mí. Emma, estoy comiendo con mis hermanos. No es nada. Miré en silencio a las personas en la sala privada. Cuando mi mirada los recorrió, todos bajaron la cabeza con sentimiento de culpa. Solo los ojos de Sasha estaban llenos de triunfo, casi desbordantes. Ella siguió a Víctor, uniendo su brazo con el de él, sonriéndome provocativamente. Al segundo siguiente, Víctor se la quitó de encima como si le hubiera pinchado un erizo. Emma, no es lo que piensas. Puedo explicarlo. Volví a centrar mi mirada en ese hombre que tenía delante, cuya apariencia me resultaba familiar, pero en cuyo corazón ya no podía ver nada. Víctor, no quiero hablar más de lo que has hecho. Firma el acuerdo de divorcio rápidamente. No desperdiciemos el tiempo del otro. Después de todo, tu próxima pareja te está esperando. Quizás porque antes se había jactado ante sus hermanos de que no me divorciaría, y ahora que estaba equivocado, no pudo salvar las apariencias. Él agarró mi muñeca y su tono se volvió mucho más firme. Emma, hablemos de esto en casa. No me divorciaré. No, ella todavía es muy joven. No puede estar sin su madre. Hemos estado juntos durante tantos años. Yo tampoco puedo vivir sin ti. Algo debe detenerse con moderación. Detenerse con moderación. Lo que me estaba diciendo era que no hiciera ruido y que parara con moderación, no que su engaño estuviera mal. Le quité la mano de encima y le di una bofetada en la cara. Víctor, no mereces mencionar todos estos años. El Víctor que amé primero murió mucho antes de traicionarme. Incluso en este punto, todavía quieres usar a nuestro hijo para chantajearme. Déjame decirte, cuando Ana conspiró contigo para engañarme y te ayudó a ti y a tu amante a ocultarme cosas, yo ya había renunciado a este niño. Víctor no esperaba que dijera eso. Él retrocedió 2 pasos, mirándome con incredulidad. Sasha rápidamente lo apoyó y me miró fijamente. ¿Por qué le pegaste? Él está conmigo. ¿No deberías reflexionar sobre ti misma? Me burlé y le di 2 bofetadas. Sasha gritó cubriéndose la cara. La señalé con mi aura completamente desatada. Te acostaste con mi marido, viniste a mi casa, te ensañaste en mi cama, dejaste esa ropa interior y publicaste tantas fotos en Instagram, todo solo para hacérmelo saber, ¿verdad? Ser amante te ha dado un sentido de superioridad, ¿no es así? Ya que elegiste ser amante, estas 2 bofetadas son lo que te mereces.
Incluso en este punto, este hombre todavía me ruega que no me divorcie. Ni siquiera puedes obligarlo a casarse contigo. Eres un completo fracaso como amante. Eres tú quien debe reflexionar sobre ti misma. Ya sea que no seas lo suficientemente competente en este rol o que no te esfuerces lo suficiente en la cama, es por eso que no puedes alcanzar el puesto. Sasha se quedó atónita con mis palabras. Ella giró la cabeza con tristeza para mirar a Víctor, esperando que él la defendiera. Pero Víctor ni siquiera la miró. Sus ojos estaban dolorosamente fijos en mí. Sasha, furiosa, se abalanzó sobre mí como una loca. Ana, que se había estado conteniendo, inmediatamente se puso frente a mí, la agarró del cabello y la arrojó a un lado. Esto es revelador. Una amante quiere golpear a la esposa. Como amante, debes tener la conciencia de una amante. Sin contar que me dieron 2 bofetadas. Aunque todos te condenen, no es inmerecido. Ya no quería mirarlos más. Aquellos que podían llevarse tan bien con Víctor y aceptar a Sasha no eran buenas personas. Tiré de Ana para irme, pero Víctor aún no pudo evitar llamarme. No me giré, simplemente dije con calma, fírmalo. Divorcio. Dicho esto, me fui con Ana sin mirar atrás. Al final no tuvimos esa comida. Ana maldijo a la pareja adúltera todo el tiempo mientras yo permanecí en silencio porque ya había pasado la etapa de la ira y el dolor. Ahora solo quería divorciarme rápido y no volver a ver a Víctor nunca más. En los siguientes días Víctor no volvió a comunicarse conmigo. Tuve que ponerme en contacto con él personalmente para instarlo a seguir adelante con el divorcio. Su teléfono sonó, pero nadie respondió. Na se había estado quedando en casa de mis padres. Le pregunté indirectamente a mis padres y me enteré que Víctor les había dicho hace 3 días que tenía que salir por algo. En cuanto a dónde fue, no lo sabían. Nena tomó el teléfono a mitad de camino y charló conmigo sobre muchas cosas. Después de todo, ella era mi propia carne y sangre, aunque estaba desanimado, no podía ser despiadado con ella. Después de mucho preámbulo, finalmente hizo su pregunta: «Mamá, hace mucho que no veo a la señorita Sasha. La extraño». Cerré los ojos y sonreí burlándome de mí misma. Ella estará bien. Tal vez se convierta en tu madre más tarde. ¿En realidad?, me exclamó sorprendido. No pude escuchar más y colgué el teléfono directamente. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, Sasha vino a verme. Últimamente parecía mucho más agresiva. Tan pronto como me vio, comenzó a gritar sin tener en cuenta su imagen. «Emma, ¿escondiste a Víctor para que no me viera? Déjame decirte, él ya no te ama. Él y yo somos los más compatibles. Probablemente no lo sepas, pero cada vez que te decía que estaba trabajando horas extras en la empresa, en realidad estaba en mi cama. Ha dicho innumerables veces que me ama más que a nadie». Simplemente le di una mirada débil. Así que Víctor no estaba con ella. Me manché. ¿A qué te refieres con más compatible en la cama? Entonces tal vez ahora ha encontrado a alguien aún más compatible y está en un suave abrazo. Así que no le importas. Con solo una frase, Sasha se derrumbó. Ella gritó como una loca. Para no molestar a los demás, le pedí al guardia de seguridad que le escoltara hacia la salida. No me preocupaba la seguridad de Víctor. Simplemente me preocupaba que estuviera retrasando deliberadamente el divorcio. 2 días después, Víctor me llamó. Pidió reunirse y hablar. En realidad no había nada de qué hablar, pero eligió nuestra alma mater de la escuela secundaria como lugar de encuentro. No había vuelto a la escuela secundaria desde que comencé la universidad. Después de casarnos, mis padres también se mudaron cerca de nosotros y la casa donde vivíamos fue alquilada. Entonces, habían pasado casi 10 años desde la última vez que regresé. Estuve de acuerdo. Estuvo bien de esta manera. Terminemos donde empezó. El día que acordamos encontrarnos era un domingo. El viejo guardia de seguridad todavía estaba allí. Recuerdo cuando estaba en la escuela, él aún no tenía 40 años y ya tenía las sienes grises. Nos reconoció a primera vista. «Oye,
eres tú también. ¿Por qué tienes tiempo para volver hoy? No te he visto desde hace muchos años. Sonreí y lo saludé. El tío nos miró de arriba abajo y dijo con alivio: nunca pensé que la niña delgada que siempre era la primera en llegar a la escuela ahora se había convertido en una dama elegante. En aquel entonces, este chico siempre estaba pegado a ti como una pequeña cola. Y ahora veros todavía juntos es genial. Estás casado, ¿verdad? Apreté los labios y no hablé. Víctor sonrió y dijo: no solo estamos casados, sino que nuestra hija ya tiene 8 años. Lo miré, pero no dije mucho. El divorcio no es algo que tengas que contarle a todo el mundo que conoces. El tío nos despidió varias veces y luego nos abrió la puerta para entrar a la escuela. Al observar el campus familiar, las aulas y los escritorios, mis pensamientos regresaron a aquella tarde en la escuela secundaria. El viento agitaba las cortinas y las hojas del árbol de la caravana que estaba afuera se reflejaban en ellas. Me acosté en el escritorio, la luz del sol parpadeaba y me hizo fruncir el ceño. Ese muchacho levantó su cuaderno de ejercicios y me protegió del sol durante 1 hora. Emma, ¿recuerdas ese asiento? Ahí es donde solíamos sentarnos. La voz de Víctor me devolvió a la realidad. La persona de mis recuerdos ya no existía. Los recuerdos se llaman recuerdos porque la realidad es demasiado cruel y las cosas han cambiado. Lo miré con ojos fríos. ¿No vinimos a hablar del divorcio? Podemos hablar ahora. Víctor no respondió mi pregunta directamente. Emma, aún no has comido, ¿verdad? Hablemos después de comer. De camino hacia aquí, vi que la tienda de bocadillos frente a la escuela todavía está abierta. Vamos a comprobarlo. En la tienda de bocadillos, Víctor pidió los bocadillos que solíamos comer en la escuela. Nos trataron con rudeza. Después de tantos años, tu gusto no ha cambiado. ¿Aún te encantan estos? ¿Qué te parece, jovencito? ¿Conseguiste ganar el corazón de esta chica? Víctor se rascó la cabeza y sonrió. Lo hice. Ella es mi esposa ahora y tenemos una hija de 8 años. La propietaria sonrió y dijo que nos daría un plato gratis, añadiendo que no mucha gente está tan contenta como nosotros. Desde uniformes escolares hasta vestidos de novia, me negué rotundamente y expliqué: no hay necesidad de gastar más. La felicidad es solo una ilusión. Nos estamos divorciando. La propietaria nos miró con torpeza y trató de suavizar las cosas. Hay muchas fricciones en la vida. Ustedes, jóvenes parejas, llevan juntos muchos años y tienen un hijo. Simplemente expliquen las cosas claramente. Víctor asintió como si hubiera encontrado a alguien que hablara por él, aceptando con entusiasmo. Sí, Emma. Hablemos las cosas apropiadamente. No sigas mencionando el divorcio. Levanté la vista y dije con calma: me engañó, y la señora incluso ha entrado en nuestra casa. No solo la propietaria lo fulminó con la mirada, sino que incluso los demás en la tienda lo miraron como si fuera basura. Le hice una mueca de desprecio, me levanté y me fui. Víctor me siguió con el rostro sombrío. Emma, te lo supliqué tanto. ¿Qué más quieres de mí? Me detuve, lo miré, con los ojos llenos de frialdad y asco. El divorcio. Va contigo. No la quiero. Considerando que te llevas a la niña, no voy a obligarte a irte sin nada. Dividiremos los bienes al 50%, y mi mitad de la propiedad se convertirá en dinero en efectivo. Víctor se llevó la cabeza a la cabeza, paseándose irritado en el sitio. Emma, ¿tienes que insistir en el divorcio? Ni siquiera quieres a nuestra hija. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Me llamó despiadada. ¿Cómo pudo decir eso? Traicionaste nuestra relación de más de 1 década. ¡Qué despiadada eres! ¿Cuando trajiste a esa mujer a mi casa y te metiste en mi cama? ¿No fuiste cruel cuando hiciste que nuestra hija te ayudara a ocultarme cosas? ¿No fuiste cruel cuando usaste nuestra relación y a nuestra hija para hacerme ceder? ¿No fuiste cruel? Ahora solo quiero el divorcio. No quiero seguir en este matrimonio repugnante. Y no quiero verte como una mentirosa llena de mentiras repugnantes.
¿Qué derecho tienes a llamarme cruel? ¿Qué cualidades tienes? En aquel entonces, cuando tu padre se fugó con su amante y te abandonó a ti y a tu madre, ¿qué dijiste? Tu madre fue arrastrada a la depresión por su amante. ¿Intentas llevarme a la muerte también? Mis palabras fueron pronunciadas una a una, y me acerqué a cada paso, obligando a Víctor a retroceder hasta que se sentó en el suelo. Ya estaba sollozando desconsoladamente. Emma, de verdad sé que me equivoqué. Fue por demasiada presión laboral y no pude desahogarme contigo. Eres la persona que más quiero. ¿Cómo podría soportarlo? ¿Ser duro contigo? Casualmente apareció en ese momento y me fascinó. Siempre te he amado. Nunca pensé en divorciarme ni en estar con ella mucho tiempo. Con manos temblorosas, Víctor tocó su teléfono para mostrármelo. Ya corté lazos con ella. Mira, la bloqueé. Emma, ¿podemos empezar de nuevo? Su voz era tan temerosa, tan nerviosa. ¿De qué tenía miedo? ¿Tenía miedo de perderme? ¿Demostraban sus lágrimas que le importaba? Pero entonces, ¿por qué estaba Sasha? En ese momento, de repente lo comprendí. No se dio cuenta de su error ni se arrepintió. Simplemente no tenía otra opción. Si no lo hubiera descubierto, habría seguido fingiendo y engañándome. Simplemente no esperaba que fuera tan decidida. Miré a mi alrededor con los ojos vidriosos. Víctor, ¿recuerdas este lugar? Víctor asintió vigorosamente. Claro que lo recuerdo. Aquí es donde luché por ti. Y desde ese día, tus sentimientos hacia mí cambiaron. Ya no me odiaste. Emma, piensa en cómo éramos entonces. Dame otra oportunidad. Incliné la cabeza hacia atrás para contener las lágrimas, pero seguían cayendo. La sequé con cuidado y le forcé una sonrisa. La expresión de Víctor se relajó un poco, pensando que lo había perdonado. Pero mis siguientes palabras lo hicieron palidecer. Víctor, ese día te pregunté, ¿y si quien me acosa en el futuro eres tú? Aún no me has respondido. Quiero que me respondas ahora. Emma, habla. Víctor negó con la cabeza. Emma, no. Di un paso adelante, me agaché y lo agarré del cuello con ambas manos. Con los ojos rojos, lo miré con furia y rugí, ¿qué demonios dijiste entonces? Contéstame. Dime. No, Emma. Dame una oportunidad. Prometo serte fiel solo a ti de ahora en adelante. Le di una bofetada fuerte. Contéstame. ¿Qué demonios dijiste? Yo, Víctor, si alguna vez intimido a Emma, la hago sufrir o la hago llorar, me castigaré no volviendo a verla en esta vida y soportando toda una vida de añoranza. La voz de Víctor parecía coincidir con la del chico de hacía más de una década. La promesa de entonces aún resonaba en mis oídos. Lo solté y retrocedí 2 pasos. Entonces, divorciémonos. Tú y yo no nos volveremos a ver. Víctor se desplomó, sujetándose la cabeza y llorando amargamente. No lo volví a mirar y me di la vuelta para irme. Víctor finalmente aceptó el divorcio. Me dio todas sus propiedades, incluyendo la casa. No me negué porque ¿quién se quejaría de tener demasiado dinero? El certificado de divorcio solo se podía obtener después de un periodo de reflexión de 1 mes. Durante ese tiempo, también se lo conté a mis padres. No dijeron mucho, solo se quedaron callados. Víctor se llevó a Nena. Alquiló una casa y se mudó con nuestra hija. Puse nuestra casa en venta con una inmobiliaria, planeando venderla. Durante este periodo, Sasha, sabiendo que nos estábamos divorciando, seguía viniendo a complacer a Víctor. El último día del periodo de reflexión, volví a casa de mis padres después del trabajo y vi a Nena escondida dentro de la puerta del apartamento. Cuando me vio, corrió a mis brazos, frotándose contra mí y abrazándome fuerte. Mamá, te extraño mucho. Sé que me equivoqué. No debería haberte mentido. No soy una buena niña. ¿Puede mamá perdonar a Na? Na no puede vivir sin mamá.
Ha pasado tanto tiempo desde que nació a mamá. Papá dijo que te estás divorciando y que no te veré más. Mamá, ¿estás? ¿Abandonar a Nena? La aparté de mis brazos y me agaché para mirarla. La niña con el rostro surcado de lágrimas ya no me inspiraba compasión. Siempre serás mi hija y cumpliré con mis responsabilidades de madre, pero ya no te querré. ¿Entiendes? No, Nena no entiende. No quiere dejar a mamá. Si no lo entiendes ahora, lo entenderás en el futuro. Me levanté y llamé a Víctor para que viniera a recoger a Nena. Cuando Víctor se llevó a Nena, ella seguía agarrada a mi ropa, llorando y gritando que no se fuera. Le quité la mano y me di la vuelta para irme sin dudarlo. En cuanto recibí el certificado de divorcio, sentí un inmenso alivio por todo el cuerpo. Víctor me miró y preguntó, Emma, ¿podemos seguir juntos? Corté directamente todas sus esperanzas. Ya no tenemos relación y no quiero volver a verte en esta vida. No llegué al extremo de revelar su infidelidad en su empresa. Después de todo, él todavía tenía que criar a la niña. Pero Sasha era diferente. Iba a su trabajo todos los días a armar un escándalo, gritando que Víctor se había acostado con ella y que era un irresponsable. Si no se casaba con ella, iría a su trabajo todos los días a causar problemas. Ante la mirada extraña de sus compañeros y líderes, Víctor renunció voluntariamente y planeó desarrollarse en otra ciudad. Pero Sasha no lo dejó ir. Tras repetidos intentos fallidos de matrimonio forzado, Sasha, en un ataque de pánico, condujo su coche hacia ellos. Para proteger a su hija, Víctor fue impactado directamente y salió volando. Sasha fue arrestada en el acto y Víctor fue trasladado de urgencia al hospital. Gracias al rescate oportuno, sobrevivió. Pero sus piernas nunca volverían a estar en pie en esta vida.